Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para nosotros es un tremendo placer poder compartir con ustedes esta hora de capacitación. En esta oportunidad es ya la quinta cápsula de capacitación durante esta campaña de invierno 2020 y agradecemos a todos su presencia y su interés mantenido durante toda esta semana. En el día de hoy tenemos el orgullo de presentar al doctor Hernán Cabello Araya. Él es médico internista y broncopulmonar de la Universidad de Chile, con estudio de posgrado en investigación e infecciones respiratorias en la Universidad de Barcelona y trasplante pulmonar en la Universidad de Toronto, médico jefe de servicio de enfermedades respiratorias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre los años 1996 y 2005, pulmonar de clínica alemana y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo desde el 2000 hasta la fecha. Así que muchas gracias, doctor Cabello. Su tema hoy día, como lo están viendo en pantalla, ¿cierto?, es el manejo clínico de neumonias en adultos. Así que adelante, doctor. Lorena, muchas gracias. Gracias al Ministerio y a ustedes por la oportunidad de poder hablar de este tema que es realmente importante. Me han pedido que hable respecto del manejo clínico de neumonías en adultos y es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Esta historia comienza el año 1881, cuando dos investigadores, Pasteur y Stenberg, en forma casi simultánea, publican sobre una bacteria que provocaba infecciones en adultos y en niños. Unos pocos años más tarde, el doctor Frenkel le coloca el nombre de neumococo por esta capacidad de producir infecciones en el pulmón. Ha pasado varios ayer. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, nos referimos a esta infección aguda del parénquima pulmonar que da un síndrome clínico agudo de fiebre, de tos, de cansancio, disnea, dolor torácico y compromiso del estado general. Nos referiremos ahora solamente a adultos mayores de 18 años y siempre pensando en un huésped inmunocompetente. Habitualmente la neumonía la entendemos como un infiltrado pulmonar y distintos grados de inflamación sistémica. Este es un problema tremendamente importante en salud pública porque evidentemente afecta a toda la población mundial. Se estimó que el año 17 más de 420 millones de personas estaban afectadas de infecciones del tracto respiratorio inferior y hubo más o menos 2.600.000 muertes por esta causa. En Estados Unidos, el año 19, se reportaron más de 50.000 muertes por neumonía ese año. Y en Chile, la neumonía, junto con influenza, da cuenta de más de 3.000 defunciones el año 2016. Pero ustedes van a ver cómo esto va a cambiar con el poco tiempo que llevamos de COVID, en que tenemos más de 3.000 muertes por una sola causa de neumonía viral. El diagnóstico definitivo de una neumonía depende fundamentalmente de tres aspectos. El primero, y muy importante, es un cuadro clínico compatible en que hay síntomas y signos de la enfermedad que ya los vamos a revisar. El segundo aspecto, muy importante también, es la evidencia radiológica de neumonía y sería útil tener además la certificación diagnóstica microbiológica del agente responsable. Pero estos desafíos son todos, los tres, difíciles de conseguir. Si uno revisa el universo de las neumonías y las ve como un todo, están en verde expresadas todas las neumonías. Si uno las desglosa por severidad, se va a encontrar que la gran mayoría son neumonías leves, menos son neumonías de evolución moderada y unas muy pocas, afortunadamente, neumonías severas que dan cuenta de una altísima mortalidad. El problema que tenemos con neumonía en atención primaria y en todos los ambientes es el diagnóstico correcto de neumonía. Vamos a revisar el rol de las imágenes de neumonía, vamos a entender cómo discriminar neumonías leves de manejo ambulatorio de aquellas que son moderadas o severas que requieren ser hospitalizadas. Vamos a revisar qué exámenes, qué estudios necesitamos pedir a una neumonía de la comunidad
y vamos a discutir en forma resumida la elección del antibiótico apropiado y qué seguimiento y qué control le vamos a hacer a este paciente con neumonía. Respecto al diagnóstico clínico de neumonía, ustedes están familiarizados con el tema. Los síntomas son habitualmente un cuadro agudo. Siempre enseñamos que las neumonías no tienen 2 o 3 o más semanas de evolución, son cuadros de pocos días, a veces de horas. El paciente habitualmente tiene fiebre, tiene escalofríos, habitualmente hay tos. Esta puede ser seca o productiva, y si es productiva puede ser una secreción purulenta o incluso algo sanguinolenta, herrumbrosa. El paciente puede tener distintos grados de dolor. El más característico es el dolor pleurítico, en que hay inflamación de la pleura, hay un tope para respirar. Si la neumonía es más o menos extensa, habrá más o menos disnea o cansancio, y el paciente se siente en general muy mal. Los clínicos que ustedes van a encontrar y que ven a diario en su práctica clínica es la taquipnea, el síndrome de condensación, en que hay distintos elementos que se encuentran con distinta frecuencia, la matidez a la percusión, la ocultación de crepitaciones, la egofonía, el aumento de vibraciones vocales y, en los casos más extremos, con grandes focos de neumonía, la respiración soplante o un franco soplo tubario. Sin embargo, lo que son pilares del diagnóstico clínico son evidentemente el cuadro agudo de fiebre y de tos, la taquipnea y la presencia de crepitaciones y la egofonía. Pero hay que decir que la sensibilidad diagnóstica de los síntomas y signos es muy baja, es apenas de un 50% si uno la compara con la sensibilidad que ofrece una radiografía de tórax en el diagnóstico de neumonía. Por lo tanto, en el ámbito clínico de la práctica diaria de un doctor con un paciente que tiene algunos elementos clínicos sospechosos de neumonía, no siempre están todos presentes y muchas veces hacen falta elementos auxiliares. Se han intentado establecer algunas escalas, algunas reglas de predicción de neumonía comunitaria, en que, por ejemplo, aspectos como el romadizo, la rinorrea o el dolor de garganta le restan puntaje a un diagnóstico de neumonía, en cambio le dan mucho puntaje la taquipnea o la fiebre. Pero en la práctica diaria, usar estas escalas de predicción son prácticamente no utilizadas por nadie. Seguimos entonces apoyándonos en el diagnóstico de neumonía en los elementos clínicos clásicos de un cuadro agudo, fiebre, tos, taquipnea y la presencia de crepitaciones. Sin embargo, hay que reconocer que estos elementos pueden ser confundentes. Y en el diagnóstico diferencial de una neumonía encontramos un montón de causas que pueden tener algunas de ellas fiebre y otras no. La fibrosis pulmonar da crepitaciones, el edema pulmonar da crepitaciones, la embolía pulmonar da ruidos pulmonares y da fiebre, el cáncer puede dar algunas anormalidades del examen físico, puede dar un desgarro hemoptoico o francamente una hemoptisis, la hemorragia alveolar en los cuadros inflamatorios vasculíticos puede dar hemoptisis, los cuadros agudos de toxicidad a fármacos pueden dar fiebre, tos y disnea, lo mismo ocurre con la neumonitis actínica. Por lo tanto, una aproximación diagnóstica también supone una excelente anamnesis para saber si alguna de estas condiciones en un paciente mayor, fumador en el caso de cáncer o expuesto a drogas neumotóxicas podrán ser alternativas diagnósticas a considerar en un caso particular. Respecto a las imágenes en neumonía, yo diría que la imagen clásica por años, por más de un siglo, es una radiografía de tórax, idealmente en 2 proyecciones, frontal y lateral. En los últimos 40 años se ha agregado el aporte invaluable de un escáner de tórax, pero que en atención primaria es muy difícil contar con ella como algo seguro e inmediato. Tal vez en urgencia, pero en atención primaria probablemente no contamos con este recurso. Y lo que estamos viendo es que en los últimos años está apareciendo información muy valiosa respecto de la ecografía en el diagnóstico de neumonía en atención primaria y en servicios de urgencia, y es probable que nuestros médicos futuros, nuestros residentes de urgencia, aprendan esta técnica para familiarizarse con ella y plantear diagnósticos de neumonía solamente con ecografía. Pero hoy por hoy sigue siendo la radiografía el pilar en las imágenes en diagnósticos de neumonía. Una radiografía de tórax en 2 proyecciones es el método estándar de diagnóstico de neumonía comunitaria. Tiene el valor de confirmar el diagnóstico clínico de un clínico, pero permite además evaluar otros diagnósticos.
En el caso que presento acá hay una neumonía clásica del lóbulo superior derecho. Sin embargo, hay que tener presente que esto se puede confundir. Por ejemplo, acá hay una imagen de una masa que corresponde a un cáncer pulmonar y esto no es una neumonía. En el caso siguiente, ustedes ven múltiples infiltrados pulmonares y esto corresponde entonces a una neumonía multifocal y ustedes entonces aprecian el valor diagnóstico de una radiografía en que ya coloca de inmediato un elemento de potencial gravedad como es la multifocalidad. Una radiografía permite encontrar a veces situaciones como esta, un absceso pulmonar. También le genera al paciente un diagnóstico de gravedad de inmediato. O la existencia de extensos derrames pleurales, como en el caso que muestro acá, en el cual el derrame también condiciona una situación de complejidad mayor para este paciente en particular. De manera tal que una radiografía de tórax es un examen indispensable en el diagnóstico de neumonía comunitaria. Si ustedes revisan las guías de neumonía internacionales, antiguas y las recientes, las guías locales, el Ministerio de Salud también la tiene, todas las guías, excepto quizás la británica, todas las guías recomiendan realizar una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico de neumonía comunitaria. Los británicos en su guía más reciente establecen que en la comunidad, no en el paciente que se hospitaliza, uno podría prescindir de ella si el diagnóstico clínico es muy seguro. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo pienso que un paciente que tiene la posibilidad de hacer una radiografía de tórax debiera tenerla para tener un segundo elemento, además del clínico, para plantear con mayor certeza que estamos enfrentando una neumonía y no otra enfermedad. Hay un consenso entonces que una radiografía de tórax debe ser realizada, eso sí, en todos aquellos que se hospitalizan con neumonía. En la comunidad podría ser cuestionable, pero hospitalizado no cabe ninguna duda que hay que hacer radiografías de tórax. Respecto de qué exámenes auxiliares uno podría contar con ellos, acá tenemos, por ejemplo, una lista de exámenes. Si ustedes se fijan, estos exámenes tienen por objeto lo siguiente. El hemograma, la proteína C reactiva, la procalcitonina, pueden ser útiles para poder apoyar el diagnóstico de neumonía al describir y encontrar un síndrome inflamatorio. El nitrógeno ureico fundamentalmente o la función renal pueden hablar de la severidad del caso en particular. Y los cultivos de la sangre, de secreción bronquial, de liquio pleural, antígeno urinario o test moleculares pueden ayudar a aclarar la etiología de la neumonía. La pregunta es, estos exámenes, ¿a quién se los pedimos? ¿A todos los pacientes? ¿Solo a unos pocos? ¿En qué momento? ¿Estos exámenes nos sirven para decisiones rápidas? Lo vamos a comentar a continuación. Ya hemos visto entonces que el diagnóstico correcto es clínico radiológico. Ahora tenemos que ver un segundo punto al abordar de inmediato a un paciente con una sospecha clínica y radiológica de neumonía. Tenemos que evaluar la severidad de esta para derivar de forma oportuna a aquellos pacientes que requieren hospitalización y dentro de estos pacientes los que tienen que ir de inmediato a cuidados intensivos. Por lo tanto, la severidad es el segundo punto importante. Si revisamos el diapositivo inicial de neumonías leves, moderadas y severas, evidentemente que las neumonías leves van a ser manejadas en la comunidad y las neumonías moderadas o severas van a ser manejadas en el ámbito hospitalario. Y dentro de estas, las que son moderadas en una sala común y las que son severas en unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué es esto? Porque la mortalidad asociada a una neumonía de curso leve está muy por debajo de 1%. En cambio, la mortalidad de neumonías moderadas está por debajo del 5%, 3%, y las neumonías severas es variable, entre un 20% pero hasta un 50% de mortalidad. Por lo tanto, si sospechamos neumonía clínica y radiológica y la vemos como severa de entrada, no hace falta ningún criterio adicional para poder derivarla prontamente a un servicio de cuidados intensivos. ¿Cómo reconocemos las neumonías severas? Existen distintos sistemas de evaluación, pero para neumonía severa, el que no ha perdido vigencia alguna en la guía del 2007 y del 2019 son los criterios de severidad de la ATS, la Asociación Americana de Tórax. En esta guía, en este criterio de severidad, se plantean 2 criterios mayores y 9 criterios menores. Si ustedes tienen pacientes con neumonía clínica y radiológica con un criterio, solo uno,
necesidad de ventilación mecánica por falla respiratoria severa, o shock séptico y necesidad de vasopresores en neumonía, independiente que sea joven o mayor, que tenga o no tenga comorbilidad, esa neumonía es grave de entrada y debe ser manejada prontamente en cuidados intensivos para que su mortalidad no sea la que antes mencionamos de 20 hasta 50%. Si ustedes tienen un paciente con neumonía comunitaria, joven o viejo, con o sin comorbilidades, que presenta alguno de estos criterios, más de 2, probablemente ustedes deben considerar que este paciente se hospitalice en una unidad de intermedio o intensivo al menos 24 o 48 horas, y si en ese plazo de tiempo, con una reanimación adecuada, con una buena terapia antibiótica, el paciente se recupera, egresará prontamente del hospital a su casa o donde corresponda. Si ustedes se fijan, acá hay criterios clínicos, confusión, desorientación nueva en el paciente, hipotensión que hay que reanimar, taquipnea sobre 30, hipotermia, infiltrados multilobales de una radiografía como el que mostré antes, la presencia de falla respiratoria y una PAFI por debajo de los 50, un alza de nitrógeno ureico, una leucopenia o una trombocitopenia. Si bien esto último requiere laboratorio, a veces contamos con estas cosas en el servicio de urgencia. Con respecto a un sistema de evaluación para decidir en la comunidad o en el ingreso hospitalario, hay muchos índices de gravedad o de severidad. Voy a quedarme solamente con los 3 primeros, que son los que son más usados. El primero de ellas, el índice de Fine o PSI, descrito ya hace más de 20 años, tiene una ventaja y tiene algunas desventajas. La gran ventaja es que predice muy bien los pacientes de bajo riesgo y predice muy bien la mortalidad a 30 días. La desventaja está en que son 20 puntos a considerar, mírenlos. Y muchos de ellos incluye laboratorio, por lo tanto acá hay una demora en poder valorar al paciente que está en la práctica diaria de una consulta externa. Esto no contamos con esto en la práctica diaria. Este índice se ha mostrado tremendamente valioso en investigación clínica, pero no es práctico desde mi punto de vista en la práctica diaria de cualquier médico en cualquier lugar del país. Predice muy bien la mortalidad. Los pacientes catalogados como de bajo riesgo, puntajes por debajo de 90, pueden ser manejados los grupos 1 y 2 en la comunidad sin problema. El paciente con severidad baja pero intermedia se maneja hospitalariamente por un tiempo corto, y los pacientes con puntajes muy altos, sobre 90, de riesgo moderado o alto, son manejados habitualmente de forma intrahospitalaria, porque la mortalidad a la que estos pacientes se exponen es de 8% y hasta 30%. Este índice tiene la desventaja de que su aplicación práctica diaria es más bien limitada. Los ingleses, que son tremendamente prácticos, desarrollaron hace muchos años atrás un índice que se llama CURB 65, que deriva de esto, de la presencia o ausencia de confusión, de la elevación o no del nitrógeno ureico, de la frecuencia respiratoria que tiene el paciente cuando es diagnosticado con la neumonía, de la presión arterial que tiene en ese momento y de la edad del paciente, 65 años o más, generan este criterio de CURB 65. Sin embargo, considera un parámetro sanguíneo que no se contará con él en una consulta ambulatoria o en una sala de urgencia de forma inmediata. Por lo tanto, se ha simplificado otro score de gravedad, que es el CRB 65, que no considera el nitrógeno ureico. Esto está también validado en varios estudios. No es tan bueno como Fine para predecir mortalidad a 30 días, pero igual genera una información tremendamente útil. Pacientes con puntaje de CURB 65 de 0 a 1 o CRB de 0, la mortalidad es extremadamente baja. Pacientes con CURB 65 de 2, la mortalidad puede ser hasta 10%. Pacientes con CRB de 1 o 2 puede ser 13%. Pacientes con CURB 65 de 3 a 5 puntos, más de 20% de mortalidad, y CRB 3 a 4 puntos, una mortalidad muy alta. Por lo tanto, es aconsejable que en la práctica diaria ustedes apliquen algunos de estos scores de gravedad, y estos son particularmente útiles porque en forma rápida, viendo al paciente, observando el estado mental, viendo la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ustedes pueden reconocer si el paciente tiene un puntaje de severidad
que permite dejarlo en la casa o convendrá derivarlo a un servicio de urgencia y hospitalizarlo. ¿Cómo opera este sistema? Es muy sencillo, ustedes tienen cada criterio, la presencia o ausencia de confusión, la presencia o ausencia del nivel de entrada de hidrógeno ureico, la taquipnea sobre o bajo 30, presión arterial sistólica menos de 90 o más de 90, o diastólica menos o mayor de 60, y la edad del paciente. Si el puntaje que les da con CUP 65 es de 0 puntos o 1 punto, lo pueden manejar en la casa con toda tranquilidad. Si el puntaje que les da es de 2 puntos, consideren que el paciente se hospitalice por un periodo corto de tiempo, 1 día, 2 días, 3 días. Si las cosas van bien, lo podrán dar de alta pronto. Si el paciente tiene 3 puntos o más, ese paciente debe ingresar a una unidad de cuidados intermedios o intensivos porque su riesgo de mortalidad es extremadamente mayor. Si ustedes se fijan, esta escala, este score de gravedad, permite en la camilla del paciente con neumonía plantear cuál es su riesgo de morir y por lo tanto debe ser aplicado en todos los pacientes. Estos scores de gravedad, estas escalas de gravedad entonces, están recomendadas por todas las sociedades científicas, pero eso es también junto a otro aspecto que es relevante, que es el juicio clínico y la experiencia de quien lo está tratando. Hay que usar ambas cosas, la experiencia es muy importante, el juicio clínico también. Las guías más recientes, publicadas el año pasado, también hablan de esto. En general, desde mi punto de vista, además de hacer el diagnóstico de neumonía, clínico y radiológico, decidir dónde vamos a tratar al paciente es un aspecto de la máxima gravedad y severidad cuando hacemos la evaluación inicial del paciente. Antes de revisar una lista de exámenes en neumonía comunitaria, es importante referirnos a atención primaria. Las neumonías leves, que tienen un puntaje de CUP bajo, 0 y 1, probablemente no requieren ningún elemento de los que aquí yo menciono. Estos pacientes pueden ser manejados como tales con neumonía y dado un antibiótico empírico, sin necesidad de un hemograma, sin necesidad de PCR, sin necesidad de procalcitonina. Tal vez, si hay que decir algo, el nitrógeno ureico, pero va a tomar tiempo. En general, no hacemos, ni se recomienda en ninguna guía, ni las más recientes, que en la comunidad, neumonía que dejamos y trataremos en la casa, le hagamos estudios etiológicos de ningún tipo. En cambio, sí los vamos a hacer y a plantear en pacientes que se hospitalizan. Y por supuesto que si la neumonía es severa, completo. Pero en la comunidad, en el ambiente que ustedes me están planteando, probablemente basta el diagnóstico clínico y radiológico. Si su neumonía no es severa, no es multifocal, no está complicada, no hay un absceso, no hay un empiema, la neumonía puede ser manejada en la casa con toda tranquilidad, sin exámenes auxiliares. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de una neumonía comunitaria? Evidentemente que es erradicar el agente responsable que no siempre se puede reconocer. También es importante resolver el cuadro clínico. El paciente está enfermo, se siente mal, tiene fiebre, está decaído, tiene dolor, se cansa. Mejorarlo de esta condición también es un aspecto relevante al momento del diagnóstico. Ojalá que podamos evitar las hospitalizaciones. Cuanto más oportuno sea el diagnóstico y más oportuno el tratamiento, mayor chance tenemos de que eso no ocurra. Y evidentemente que también nos interesa una terapia apropiada que erradique la bacteria para prevenir las reinfecciones. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico etiológico de neumonía comunitaria? Por supuesto, lo que dijimos al comienzo, el diagnóstico es clínico y radiológico, pero sería tremendamente útil tener la certeza que esa neumonía obedece a tal o cual germen. Así que tener un agente etiológico daría una confirmación diagnóstica de certeza absoluta, lo que no siempre se consigue. Contar con el agente infectante permite guiar la terapia antibiótica en forma específica. Si uno tiene un agente identificado, puede saber qué sensibilidad tiene y conocemos entonces el patrón de resistencia en la comunidad nuestra para esa bacteria frente a nuestros antibióticos. Si nosotros tenemos una terapia antibiótica empírica que incluye 2 antibióticos y conocemos el germen, podemos reducir la terapia a uno solo y con eso reducir los efectos adversos y menor costo. No se ha demostrado en todos los trabajos que reconocer la etiología se asocia a menor mortalidad. Hay trabajos que dicen que sí, otros que dicen que no. Y evidentemente que conocer la etiología de una neumonía permite ir
actualizando la información epidemiológica, sabiendo qué cambios tienen en el tiempo las neumonías en nuestra comunidad. El problema de la etiología en la neumonía comunitaria es que no siempre es posible reconocer el agente que da la neumonía. Y esto puede tener muchas razones. Por ejemplo, el uso previo de antibióticos, ya sea autoadministrado o dado por algún otro colega. Porque además el método escogido tiene sensibilidades variables para determinados agentes etiológicos. Y porque la neumonía no severa, que es de manejo ambulatorio, como dijimos antes, no es práctico realizar estos exámenes, rinden muy poco, por lo tanto no los hacemos de forma rutinaria. Fíjense acá en este trabajo publicado en 2015, una serie de hospitales americanos, gente que llegó con neumonía al servicio de urgencia, en el 60% de más de 2.200 pacientes, buscando dirigidamente la etiología de neumonías comunitarias, en el 60% no se encontró un agente etiológico. Esta experiencia se ha replicado en muchas series. Fíjense acá, series chilenas de los doctores Truco, Saldías, Riquelme y Díaz, de antes del 2010, entre el 2000 al 2010, la etiología en la búsqueda sistemática de agentes bacterianos en neumonías comunitarias no se encontró entre el 50 y el 75% de los pacientes. Por lo tanto, la pesquisa diagnóstica siempre ha sido un problema muy difícil de poder tratar. Lo que sí sabemos, el concepto clásico de neumonía comunitaria es que habitualmente son neumonías bacterianas. Y dentro de las bacterias, lo más común es el neumococo. Pero otras bacterias, como Haemophilus influenza, Staphylococcus, Mycoplasma, Streptococcus grupo A, últimamente Legionella, Clamidia y Moraxella, son también causas bacterianas frecuentes en neumonía bacteriana, de neumonía comunitaria, como también lo son los virus respiratorios. Antiguamente se pensaban que eran poco importantes en frecuencia, pero esto ha cambiado con el paso del tiempo. Fíjense acá, series de neumonías de Europa, Reino Unido, Asia, Argentina, Uruguay, neumonías con agentes demostrados, series antiguas, 60%, 90% eran por neumococo. Otras bacterias con menor frecuencia. Fíjense cómo esto cambia con el tiempo. En España, una serie reciente aún publica que neumococo, en aquello que se supo la etiología, 16%, no 80 ni 90. En Estados Unidos, la serie que publicamos del 2015, en etiologías demostradas, neumococo, solo un 5%. Fíjense la serie chilena que les mostré recién, de los doctores Truco y Díaz. Neumococo, entre un 5 hasta un 17%. Otras bacterias las muestro aquí abajo. Fíjense este estudio americano, como mostré antes. Ausencia de un patógeno demostrado, 60%. Neumococo era solo un 5%. Fíjense la importancia que tienen los virus de neumonía comunitaria, rinovirus, influenza, metaneumovirus, sincicial respiratorio, parainfluenza y los antiguos coronavirus. Evidentemente que los virus, al tener una capacidad diagnóstica mejorada, han aparecido como agentes importantes. Estamos viendo entonces cambios en el tiempo en la etiología de la neumonía. Esto corresponde evidentemente en la época más antigua a la aparición de los antibióticos, pero también hay cambios que son debidos a la aparición de la vacunación antiinfluenza y que nuestra capacidad diagnóstica para reconocer el virus ha mejorado ostensiblemente. En esta diapositiva, fíjense solamente la línea verde que habla de la mortalidad por neumonía, muertes por cada 100.000 habitantes en esta escala logarítmica. A comienzos del siglo pasado en Estados Unidos, la mortalidad estaba cercana a 200 por 100.000. Y esta mortalidad fue mejorando con el paso del tiempo gracias a las medidas sanitarias. La penicilina, por ejemplo, y los antibióticos no cambiaron mucho la mortalidad y esta bajó bajo los 20 por 100.000 cuando comenzó la vacunación. Así que la vacunación sin duda que ha impactado en que tengamos menos neumonías neumocócicas. Con respecto a los tratamientos antibióticos en neumonía comunitaria, pese a estos cambios que hemos descrito, toda terapia antibiótica que se ofrezca siempre debe incluir al neumococo. Una terapia antibiótica empírica que no lo cubre es una mala terapia antibiótica. Y el segundo concepto que es relevante, que está asociado a una mayor o menor mortalidad, es que una vez diagnosticada la neumonía, el paciente debe recibir antibiótico, el que escojan, ojalá antes de 8 horas del diagnóstico clínico de neumonía.
Con respecto al tratamiento de la neumonía comunitaria, esta diapositiva es de la guía más reciente, publicada el año pasado, de la Sociedad Americana y de Infectología en conjunto. Es una actualización de una guía del 2007, que se ofrece para el paciente ambulatorio. El paciente ambulatorio que no tiene ninguna comorbilidad, ni ningún riesgo de estafilococo resistente o pseudomonas, un paciente sano, joven o viejo, un paciente sano, sin ninguna comorbilidad, lo que se recomienda es una terapia, una monoterapia con amoxicilina o con doxiciclina o incluso un macrólido, si es que en la comunidad la resistencia al macrólido está por debajo de un 25%. En los pacientes que tienen alguna comorbilidad, pero que tienen un CUR bajo, 0 o 1, y que vamos a dejar en la comunidad, uno podría también ofrecer alternativas combinadas, como amoxicilina y ácido clavulánico o una cefalosporina, habitualmente asociadas a un macróleo o a la doxiciclina. Esta combinación que se menciona acá es justamente porque la comorbilidad, diabetes, enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, antecedentes de cáncer, etcétera, pueden tener bacterias resistentes a un solo antibiótico y por lo tanto la combinación ofrece un espectro de mayor seguridad. La alternativa a esto es una monoterapia con una fluoroquinolona. Hay un cambio tremendo entre la guía del 2007 a la guía del 2019 con respecto a los macrólidos. En la guía anterior, los macrólidos estaban fuertemente recomendados para el paciente ambulatorio sin comorbilidades. En la guía nueva, lo que dije antes, esta recomendación es fuerte siempre y cuando en la comunidad hay una resistencia baja a los macrólidos. Si la resistencia es alta, como está empezando a ocurrir en nuestro país, tal vez sea mejor dejarlos para otro momento. Con respecto a la duración de la terapia antibiótica, esta debe ser guiado en base a dos criterios. Por supuesto que uno es clínico, el paciente debe mejorar de lo que traía cuando hicimos el diagnóstico. Debe haber una resolución completa o parcial de las anormalidades del examen de los signos vitales, mejoría de la taquipnea, de la taquicardia, mejoría de la presión, alza de la saturación y caída de la fiebre. Y además de esto, la terapia mínima debe ser no inferior a 5 días y en general bastan con 7 días de antibióticos para todas las neumonías, o para la mayoría de ellas. Con respecto a una radiografía de control posterior, si contamos con ella al comienzo, en general, muchas guías y expertos recomiendan una radiografía tórax frontal lateral obtenida como un control tardío entre 2 a 3 meses después de una neumonía. Este concepto es más controversial si ustedes se fijan en la recomendación de la guía más reciente, publicada el año pasado en octubre, el uso rutinario de una radiografía de tórax, que fue un aspecto que no se comentó en la guía del 2007, sí se aborda en la guía del 2019, y ahí se recomienda no obtenerla en todos los pacientes, a no ser que tengan un paciente mayor, fumador, con algún riesgo de cáncer. En lo personal, yo sí la solicito y en general creo que es importante que un paciente, aunque sea joven sin comorbilidad, tenga certeza que su neumonía se resolvió favorablemente con mejoría completa de síntomas y signos clínicos y también radiológica al cabo de 4, 6, 8 o 12 semanas. ¿Cuáles son las prioridades de la neumonía comunitaria? Como hemos dicho en varios momentos de la presentación, el diagnóstico correcto, es clínico radiológico. El segundo aspecto importante es la evaluación de la severidad. Hay que usar el criterio mayor de severidad de la guía americana. Es fácil de mirar, es una guía clínica fundamentalmente. Si ese paciente no es grave de entrada, usen algún score para poder saber si ese paciente queda en la comunidad y se maneja con seguridad en la comunidad o requiere ser hospitalizado. Usar antibióticos de acuerdo a las guías clínicas, ya sean internacionales o nacionales. La ventaja de las guías nacionales es que pueden considerar datos epidemiológicos locales de sensibilidad y de resistencia antimicrobiana. Pero no es menos importante que a todo lo anterior le sumen el juicio clínico. La experiencia que ustedes han logrado formarse con el transcurso de los años genera un dato valiosísimo para evaluar la neumonía cuando esta es diagnosticada. Permite al paciente entregarle señales de alarma, advertirle cuándo las cosas pueden ir mal, fiebre que no baja al tercer cuarto día, aparición de una puntada de costado, aparición de desgarro mucoico, aparición de expectoración pútrida o de mal olor,
o una disnea extrema que aparece en el curso de los días, y si está en la casa hay que traerlo a la clínica rápidamente. Si el paciente queda en la casa con una neumonía que le pareció inicialmente no severa, se puede reevaluar en 24 o 48 horas, aún por teléfono. Si el paciente tiene algún elemento de gravedad, lo pueden reevaluar rápidamente. El juicio clínico está puesto en todas las guías. Se enfatiza que la guía es una recomendación. Se sigue enfatizando en las guías la importancia creciente del juicio clínico y de la experiencia en tratar neumonía comunitaria. Y esto queda resumido, a mi juicio, maravillosamente en este cuadro que está en Londres, de un doctor que tiene sus años, que tiene experiencia, que mira un caso, que lo analiza, y que junto con la experiencia le coloca una ponderación a la experiencia de los años, al juicio clínico, a las imágenes, para poder enfrentar una neumonía de forma exitosa. Con esto he terminado. Muchas gracias por su tiempo, y por supuesto que estoy dispuesto a recibir las preguntas que ustedes me quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabello, por su excelente y clarísima exposición. Tenemos algunas preguntas que me gustaría que a ver si pudiéramos usted responder. Primero, bueno, algo que es muy contingente, ¿no? Las características específicas de las neumonias ahora por COVID, ¿cuáles son sus características a lo mejor que nos diferencian a nuestras neumonias más habituales, ¿cierto?, con los otros gérmenes? Bueno, mira, esta es una pregunta realmente muy importante, porque la guía que yo les mostré, algunas diapositivas, que es del año pasado, de octubre, por supuesto que ni se imaginaba que íbamos a tener en menos de un año esto que estamos viviendo el día de hoy. Esto ha sido una enseñanza, pero increíble. Yo creo que esto va a cambiar el abordaje de las neumonías. En la experiencia que yo he logrado en estos 3 meses, viendo muchos pacientes con COVID donde yo me desempeño, hemos visto una cantidad de pacientes con neumonías no severas que son evidentemente virales, son por el SARS-CoV-2. Y esos pacientes, lo que antes no habríamos hecho probablemente, están quedando sin antibióticos. O sea, los estamos tratando con un soporte, les estamos dejando oxígeno si requieren oxígeno, le estamos dejando en algunos casos a veces corticoides, pero no antibióticos. Salvo que demostremos una coinfección o una complicación de entrada, o tengamos una procalcitonina muy elevada, estamos enfrentando neumonías virales que no requieren antibióticos. Y probablemente este aprendizaje va a generar que las futuras guías tengamos más elementos de juicio en la atención primaria, en el servicio de urgencia, con procalcitonina, para que una neumonía que nos parezca claramente viral no reciba antibióticos. Las guías modernas, la guía que les acabo de mostrar, recomiendan el uso de antibióticos siempre, siempre. Pero el COVID va a cambiar esto. El COVID nos ha enseñado que muchas neumonías que son virales por SARS-CoV-2 no requieren ningún antibiótico. Hay otra pregunta que tiene que ver con la escala CURB, y nos preguntan si, dice, buenos días, el puntaje 2 de CURB indica hospitalización. ¿Esta puede ser en hospitalización domiciliaria o necesariamente debe ser en atención cerrada? ¿Y cuál es el criterio clínico? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Hoy día contamos con sistemas de cierta protección en hospitalización domiciliaria. Si ese recurso se cuenta con él, sería fantástico, porque evidentemente el paciente no va a la clínica, no va al hospital, y lo podemos manejar en la casa. El seguimiento de una neumonía en las primeras 24 o 48 horas es clínico. Si el paciente se siente mejor, si la fiebre cae, sola con antipirético o con el antibiótico, si el paciente disminuye la taquipnea, la presión se recupera, el paciente puede ser manejado en la casa, en un ambiente vigilado por una cuidadora, una auxiliar, una enfermera, sin ningún problema. En general, al paciente que tiene neumonía, yo le doy estos tips de señales de alarma. Fiebre que no baja más de 3 días, dolor torácico con una puntada de costado, cansancio extremo, aparición de flemas sanguinolentas o flemas de mal olor. Si esas cosas no se dan, el paciente tal vez esté yendo bien y puede ser manejado con un CURB de 2 en la casa. En cambio, un puntaje de 2, pero con comorbilidades, con factores de riesgo, mejor hospitalizarlo.
Ok. Hay otra pregunta que tiene que ver con cómo diferencia entre una neumonía y una reagudización de un EPOC en un contexto de adulto mayor. Ok. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, porque evidentemente un paciente con EPOC que tiene habitualmente enfisema, que tiene algunas lesiones pulmonares atribuidas quizás al tabaco, algunas cicatrizaciones, es difícil reconocer un infiltrado nuevo de un infiltrado antiguo. Por lo tanto, ahí puede ser más complejo establecer el diagnóstico diferencial. En esos pacientes puede que sea útil justamente contar con algún apoyo auxiliar de laboratorio, o una proteína C reactiva que es más fácil, un hemograma, y eventualmente una procalcitonina. Pero el paciente, si tiene alguna condición de riesgo, satura bajo, tiene disnea creciente, está muy taquipneico, es mejor valorarlo en el ambiente hospitalario. Y en ese ambiente hospitalario, en un servicio de urgencia, se puede llegar incluso a tener que usar algún tipo de imagen adicional, como un escáner o una ecografía, para detectar la presencia de complicaciones que aclaren si es neumonía o no es neumonía. En pacientes con comorbilidades respiratorias, el diagnóstico diferencial de neumonía versus otra condición puede ser muy difícil. Y ahí sí que es más necesario el apoyo de elementos auxiliares, laboratorio y o imágenes. Uh-huh. Doctor, y volviendo a esta etiología viral en las neumonias en el adulto, sí. El rol, o más que el rol, las características han aparecido con más frecuencia cada vez neumonias por BRS. En el niño, habitualmente, por supuesto que es mucho más frecuente, y normalmente deja un periodo posterior a la neumonía de un alto nivel de hiperreactividad, que es transitorio y que pasa durante, digamos, un periodo relativamente largo, entre 6 meses más o menos. ¿Cómo se da la neumonía por BRS en el adulto? Bueno, efectivamente en el adulto vemos menos neumonías por BRS, bastante menos que en niños. Pero en general suele dar lo que tú mencionas, este cuadro de hiperreactividad bronquial. El paciente puede no ser asmático previo, puede no ser fumador previo, y si hizo una neumonía por BRS, puede presentar a veces como una complicación de mediano a largo plazo algún grado de hiperreactividad bronquial. Me ha tocado ver pacientes que quedan con esta condición para siempre, de manera tal que un BRS siempre va a ser un virus delicado de tratar, porque evidentemente esta complicación que tú describes a veces la vemos como algo transitorio o incluso definitivo. Y en ese sentido se tratan entonces como pacientes asmáticos, con broncodilatadores. Sí, exacto. Sin ser asmático, claro. el tratar la hiperreactividad bronquial genera que usemos en ello medicamentos broncodilatadores y por supuesto que antiinflamatorios como son los corticoides inhalados. Así que esta combinación en ellos puede ser tremendamente útil. Hay 2 preguntas más. Dice, en pacientes en ambiente rural, sin posibilidad de uso de radiografía de tórax, ¿sería indispensable establecer diagnóstico con apoyo de imágenes o seguir la teoría de un diagnóstico evidentemente clínico? Bueno, nunca he trabajado en ambiente rural, pero evidentemente que ahí está lo que mencionábamos al comienzo y en la diapositiva que está viéndose. El juicio clínico es fundamental. O sea, si alguien tiene un cuadro agudo en que tiene fiebre, tiene tos, hay expectoración, se escuchan algunas crepitaciones y el cuadro impresiona como una neumonía, yo no atrasaría un momento más el diagnóstico de neumonía y el tratamiento que esto supone por contar con la radiografía. La realidad de muchos colegas en esos ambientes que me describen debe ser que al no contar con radiografía y al sospechar una neumonía hay que tratarla como tal de inmediato. Ahí viene el segundo punto. Este paciente no queda abandonado, queda con un antibiótico oral o inyectable, habitualmente oral, y quedará con alguna indicación de que se comunique con el médico si las cosas van en tal o cual sentido. Si el paciente en la casa, en un ambiente rural, con antibióticos en el cuerpo, va bien, debería experimentar una caída de la fiebre, una disminución de la tos, sentirse mejor y por lo tanto puede ser manejado sin radiografía. Los ingleses son tremendamente prácticos, son tal vez la comunidad médica que más fuertemente recomienda no hacer radiografía en las neumonías comunitarias en gente sin comorbilidades.
Y es un poco lo que me comentan, la pregunta que tú me haces. Un paciente que tiene ruralidad, que no tengo radiografía, pero que sospecho de neumonía, ¿me basta con eso? Por supuesto que sí. Eso es juicio clínico. Por supuesto que sí. Ok, hay dos preguntas relacionadas con COVID que yo creo que también son bien interesantes y por supuesto muy contingentes. Hay una que dice, si no tengo la posibilidad de PCR y tengo sintomatología respiratoria característica de una neumonía y no puedo descartar COVID-19, ¿inicio tratamiento antibiótico ante la sospecha? ¿Tratamiento completo? Bueno, es una excelente pregunta. Me ha tocado ver pacientes de varios centros y claramente la conducta puede variar centro a centro y médico a médico. He visto pacientes con neumonías, algunas confirmadas por COVID, e igual les han dejado antibióticos, un macróleo u otro antibiótico. Yo creo que si alguien se siente inseguro de que un paciente que tiene una neumonía en que no se ha demostrado ningún agente etiológico, dejarle antibiótico, en este momento que estamos viviendo, no peca en absoluto. O sea, no tenemos, es cierto, no están circulando otros virus en este momento, pero si alguien enfrenta una neumonía y no tiene demostrado una etiología, en particular COVID, y el paciente y el doctor desea dejarle antibiótico, está actuando bien, no está actuando de forma equivocada. Ok, y ahí le piden una opinión respecto al manejo de insuficiencia respiratoria, comparando CENAF con posición pronovigil versus ventilación no invasiva. Bueno, el tratamiento de lo que me están preguntando es para distintos grados de falla respiratoria. En general nosotros recomendamos y estamos haciendo pronovigil en pacientes con neumonías por COVID que tienen fallas respiratorias en general más bien leves. O sea, requieren oxígeno, más de 4 litros para saturar el 94%, perdón, más de 2 litros para saturar el 94%, pero hasta 5 litros. O sea, un paciente que tiene una falla respiratoria que es leve, que requiere esa cantidad de oxígeno y que no mejora, uno lo puede pronar para que mejore su condición respiratoria. Si el paciente tiene una falla respiratoria que requiere más de 5 litros, ya eso es insuficiente. Ese paciente tal vez requiera una ventilación con naricera de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Pero ya estamos hablando de ambiente hospitalario, no estamos hablando de ambiente comunitario. Hay una pregunta relacionada con los pacientes adultos mayores. Dice, ¿la citromicina podría ser utilizada en adulto mayor con sospecha de COVID y radiografía con condensación? Bueno, el COVID nos ha enseñado varias cosas hasta este momento. Cuando la neumonía parte y la enfermedad tiene menos de una semana, la imagen radiológica, pero la más común es tomográfica, es solamente un vidrio esmerilado. Si el paciente tiene una imagen de condensación más franca, en cualquier momento de la enfermedad, primera semana, segunda semana, y tenemos algún elemento de apoyo auxiliar, sobre todo una procalcitonina que está elevada, en ese paciente probablemente el consejo va a ser que sí se use antibiótico, aunque tengamos demostrada solamente la etiología viral. En cambio, aunque sea una imagen de condensación franca, el paciente tiene PCR baja o alta, pero PCT, procalcitonina normal, probablemente no requiere antibiótico. Sin embargo, ahí está el criterio clínico de quien está viendo al paciente. Si él se siente muy inseguro, tratando con neumonía viral exclusiva, asumiendo él ese riesgo y lo desea cubrir con antibiótico, no comete un pecado. O claritromicina en nuestro medio es antibiótico útil todavía, pero estamos viendo aumento en los patrones de resistencia. Por lo tanto, tal vez no sea la mejor opción. Hay una pregunta que dice, en casos donde no queda claro una neumonía lobar por la radiografía, ¿estaría indicado iniciar oseltamivir hasta que se descarte influenza en contexto de paciente hospitalizado? Va a depender mucho de la circulación viral. Si la neumonía se presenta en una época de alta circulación de virus influenza y es una neumonía comunitaria, podrían dejarle en la comunidad oseltamivir. Si en el ambiente hospitalario, en el servicio de urgencia, se demuestra una presencia de virus influenza,
le pueden dejar oseltamivir independientemente que hayan pasado más o menos de 2 días. O sea, neumonías comunitarias con influenza demostrada requieren antivirales de todas maneras. Aunque está descrito que la utilidad mayor del antiviral es en las primeras 48 horas. Pero neumonía viral demostrada con virus de influenza como una coinfección o como único agente requiere antivirales junto con los antibióticos. Hay varias preguntas que están obviamente relacionadas con nuestro contexto pandémico, así que nos vamos a aprovechar de su presencia, doctora, aunque no son específicamente en relación al tema. Sí. Hay una pregunta que dice, convalescencia por COVID, ¿puede dejar hiperreactividad bronquial? ¿Se sabe? En APS recibimos pacientes que persisten con tos y disnea leve al menos 2 semanas post cuarentena cumplida. Bueno, ya, respecto de las consecuencias a largo plazo del COVID, aún no las conocemos todas, ¿ya? Los primeros pacientes a nivel mundial tendrán 6 meses de antigüedad o 7 meses si consideramos los pacientes de China y de Asia, y los nuestros apenas 3 meses. Lo que hemos visto es que algunos pacientes con neumonías más extensas, en la fase de resolución de la neumonía, a veces hay una especie como de organización, hay una especie como de cicatrización anómala. Y ese evento demostrado por tomografía puede generar también cuadros de tos y disnea en la fase de resolución de varias semanas. Aún no tenemos una respuesta de si estos pacientes con neumonía más extensa van a quedar con secuelas o no, eso lo estábamos evaluando, ¿ya? Tampoco tenemos una respuesta si quedan con hiperreactividad bronquial, porque, por ejemplo, en función pulmonar están haciendo pruebas de espirometría o metacolina a la gente que tiene más de un mes recuperada por la aerosolización de estas pruebas. Entonces, nos las estamos haciendo en forma aguda. En lo personal, yo no he visto hiperreactividad bronquial clínica en estos pacientes. Lo que sí he visto es lo que me preguntaban. He visto toses de lenta resolución y he visto disnea más allá de la mejoría radiológica. Pero un punto clave, ambos síntomas, tos y disnea, siempre mejorando respecto a la semana anterior, siempre limpiándose. Cuando hemos visto retrocesos, por ejemplo, aparición de más disnea, incrementos en la tos, es alguna complicación, como por ejemplo una sobreinfección. Hay otra pregunta que dice pacientes con PCR positivo, sin PCR para COVID positivo, sin síntomas graves, en casa, ¿se debería dejar tratamiento de antibióticos? La pregunta es si un paciente con una sospecha de COVID, con PCR confirmada, Sí, PCR confirmada. Sí. Ya, no, yo creo que no. No. Si el cuadro clínico es de una infección por COVID demostrada, pero un cuadro leve, con tos, sin neumonía, yo lo dejaría sin antibiótico. O sea, si algo hemos aprendido en estos 3 meses, es que las neumonías virales por COVID, aunque sean multifocales y extensas, con procalcitonina baja y con cualquier valor de PCR, esos pacientes, la mayoría, o quizás todos, no requieren antibióticos. Ok, bueno, doctor Cabello, quería agradecerle su excelente presentación, muy instructiva, la gente quedó muy motivada, hizo bastantes preguntas, así que muchas gracias por su participación, y a toda la concurrencia quería recordarles que el próximo jueves tenemos la clase de la doctora Laura Mendoza, quien nos va a hablar del manejo clínico de EPOC en atención primaria. Así que los dejo cordialmente invitados, y una vez más agradecerle al doctor Cabello su excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias que a le vaya todos. muy bien. Que les vaya muy bien a todos. Hasta luego. Chao.